No. Durante esta semana vamos a ir contando aquí algunas experiencias, historias, y va a ser siempre un placer poder conocer a cada uno de ustedes. Gracias por el cariño, por la invitación y por todo lo que ustedes están haciendo para que esta semana pueda ser de bendición. Daniel capítulo 1. Sé que aquí ya todos han cantado, ya hemos orado también, y vamos a leer el versículo 1. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así comienza uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Muy pocos libros del Antiguo Testamento son mencionados por Jesús. Pero uno de los libros que Jesús mismo mencionó en Mateo capítulo 24 es el libro de Daniel. Daniel es el libro extraordinario para que todas las generaciones, o los cristianos en todas las generaciones, puedan comprender tres cosas importantes. Número 1, vivimos en un conflicto. Número 2, el futuro para el pueblo de Dios es glorioso. Y número 3, podemos ser vencedores en este conflicto. Aquel que comprende el libro de Daniel junto al libro de Apocalipsis no se desespera ante ninguna situación de la vida. No se desespera. Y aunque este libro está dividido en dos partes, histórica y profética, durante estos días nosotros hablaremos aquí de la parte histórica, un poco de la parte profética, porque queremos comprender en qué conflicto estamos y cómo podemos vencer en este grande conflicto. Y si ustedes se dieron cuenta, comienza el libro de una manera que a nadie le gustaría iniciar. Cuando nosotros empezamos a revisar los diversos libros que leemos, la mayoría comienza con un prólogo o una introducción linda, ¿verdad? Contando alguna historia. La mayoría comienza llamando la atención de sus lectores, porque sucede que si no te llama la atención o la primera página del libro, tú no quieres continuar leyendo más el libro. Todo va a depender de la introducción. A Daniel no le interesa cómo comienza. Él coloca un hecho real, lo que sucede, y desde el primer versículo de su libro dice así: señores de todo el mundo, ustedes y yo estamos en una guerra. Estamos en un conflicto y la disputa no tiene que ver contigo. La disputa está entre dos poderes: Dios y Satanás, Babilonia y Jerusalén, hijos de Dios y aquellos que no aceptan ser hijos de Dios. Y todos nosotros sabemos que en una guerra existen tres cosas. Número 1, toda guerra muestra injusticia, ¿o no es así? Por supuesto. En una guerra mueren inocentes, ¿sí o no? Mueren inocentes. Mueren niños. ¿Qué tienen que ver ellos con los intereses políticos? Nada, pero mueren. Número 2, en una guerra no solamente hay muertes, hay sufrimiento en toda la población. ¿Y qué manera de iniciar mi mensaje durante esta semana? Porque hoy yo quiero hablarles de algo que realmente choca con nuestra vida. Hoy yo les voy a hablar acerca del sufrimiento que tenemos que cargar en esta vida hasta que Cristo regrese. Queridos, hablar de sufrimiento es hablar de la cosa más extraña del universo.
Todos los que estamos aquí cargamos dolor y sufrimiento. Algunos aprendieron a cargarlo en silencio. Algunos quieren evitarlo. Otros lo enfrentan. Algunos quieren escapar del sufrimiento, aliviando el dolor a través de placeres y anestesias que el diablo ha tratado de colocar para aliviar un poco aquel grito desesperado que todos los seres humanos tenemos dentro. Nadie se escapa de sufrir. El pobre sufre por no tener que comer. El rico sufre porque no puede dormir. El pobre sufre por falta de trabajo. El rico tiene todo, pero tiene un sufrimiento porque su hogar está hecho pedazos. El dolor es algo tan real, tan natural, tan extraño, que cada vez que lo hablamos no sabemos qué decir. Cuando a mí alguien me pregunta y me dice: pastor, ¿por qué sufrimos? Tú sabes que la primera pregunta después de la entrada del pecado en este mundo es: ¿por qué sucede lo que está sucediendo? Y cuando los seres humanos no respondemos el porqué de nuestro sufrimiento, tenemos dos caminos: o volvernos ateos o aferrarnos a Dios. Yo estuve leyendo un estudio muy interesante. Más del 50% de aquellos que se proclaman ateos no son ateos porque estudian en ciencia cierta y tratan de encontrar a Dios detrás de un laboratorio. No. La mayoría de aquellos que se declaran ateos es porque hay una herida abierta en su vida que jamás se cerró. Hay una pregunta que ellos hicieron y nadie le respondió, porque buscaron la respuesta en el lugar equivocado. ¿Por qué sufrimos? Y la respuesta que todos los cristianos estamos acostumbrados a dar es: sufrimos por causa del pecado. ¿Respondemos eso o no? Sí, pero esa respuesta no satisface. Yo ya conversé con varias personas diciendo: pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Adán pecó allá. ¿Yo por qué tengo que cargar una consecuencia del error de alguien? Esa respuesta no satisface. Estamos sufriendo por causa del pecado, hay injusticia por causa del pecado, hay todo por causa del pecado. Y es verdad que es la razón primaria del sufrimiento. Pero hoy yo quiero darles por lo menos 4 respuestas de por qué sufrimos. Y aquí va la primera. La mayor parte de nuestro sufrimiento no tiene que ver ni con Dios ni con el diablo. Porque resulta que todo lo que sucede echamos la culpa a Dios, ¿verdad? O todo lo que sucede dicen: maldito diablo. Y no es el diablo siempre todo lo que pasa. Un 90% de nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestras malas decisiones. Y solo un 10% tiene que ver con providencia, con cosas que nosotros no entendemos. Yo estoy sufriendo porque me casé con el peor hombre. Dios, ¿por qué no? Dios no, tú fuiste quien elegiste, ¿verdad? Yo estoy sufriendo ahora de cáncer. Dios, ¿por qué el cáncer? Entonces empieza a revisar toda tu vida y ve todos los desarreglos que tú hiciste en la vida, y ahí tienes la consecuencia. Hay un estudio realizado que dice que el 70% de las enfermedades se dan solo por ser desobedientes a las leyes de alimentación o a las leyes de salud. Es decir, tú y yo podemos evitar 70% de dolor si fuésemos obedientes. Pero existe un 90%
de dolor que podemos evitar en este mundo si solamente nosotros, cada elección que hacemos, lo hiciéramos con Dios. Primera razón, sufrimos porque nosotros queremos sufrir. Alguien nos advierte, dice, no hagas eso, y nos gusta. No comas eso, pero me gusta. Ahí está, pues no, el gusto trae dolor. El pecado te cobra una factura muy alta. Todos los que están aquí usan una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de una tarjeta de crédito? Tú llegas ahí a una tienda, no tienes dinero, ¿qué importa? Tarjeta de crédito. Y allí aparecen todas las ofertas. Lleva el producto hoy, no esperes. Hoy, págalo después. Entonces el diablo ha colocado miles de tarjetas de crédito en este mundo. Disfruta hoy. Toma placer hoy. Es ahora el momento. No puedes desperdiciar esta oportunidad. Pero ojo, la factura te voy a pasar. Y eso no es culpa de Dios. Y eso ni siquiera es la culpa de Satanás. Satanás tienta. Son nuestras propias elecciones. Primera razón por la cual sufrimos. ¿Por qué los judíos fueron llevados cautivos para Babilonia? Por desobedientes. Ellos desobedecían a Dios. Ahí está la consecuencia. Número 2, existe una segunda razón por la cual nosotros sufrimos. Sufrimos porque todo aquel que tiene un enemigo no puede vivir en paz. ¿Ustedes ya tuvieron algún vecino de enemigo? No porque ustedes quisieron ser enemigos, sino porque Él los trata como enemigos. ¿Alguna vez ustedes vivieron al lado de una persona tan complicada? Muy difícil. Tratar con una persona que te trata como enemigo es la peor cosa que puede existir. Tú no sabes ya cómo tratar. Entonces, ¿por qué sufres? Porque tienes un enemigo. Solo que este enemigo tiene una sola intención. ¿Y cuál es la intención? Desfigurar el rostro de amor de Dios. Dios es amor. Pero el diablo quiere desfigurar el rostro del amor. ¿Y cómo consigue Satanás desfigurar el rostro de Dios? Trayendo sufrimiento sin explicación. Sin explicación. ¿Ustedes saben cuál es el arma más poderosa de Satanás con el cual ha logrado tener éxito en todo este mundo? Hay algunos que por ahí dicen, no, la peor arma es el desánimo. No es el desánimo. La mayor arma es el ateísmo. No es el ateísmo. ¿Ustedes saben cuál es la mayor arma de Satanás para poder desviar al ser humano de Dios? Se llama duda. ¿Ustedes saben por qué hizo caer a Eva en el jardín del Edén? Porque le hizo dudar de lo que Dios le había dicho. La serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, duda. ¿Ustedes saben en qué se basó la primera tentación que Satanás colocó a Jesús en el desierto? Duda. Si eres el Hijo de Dios. Ahora présteme atención. No, pastor, yo confío en Dios. Yo no tengo duda. Espera un momento, vamos a reflexionar aquí. Es bonito decir yo confío en Dios cuando tienes un trabajo, cuando hay un sueldo, cuando hay familia, cuando la vida sonríe. Pero ¿qué hay cuando un día sale de casa tu hijo y muere en un accidente? ¿Cuál es la pregunta que te haces? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Qué hay cuando de un momento para otro te quedas sin empleo? Y
Y vas a buscar para todos los lugares y todas las puertas están cerradas. Y tú intentas ser fiel a Dios. Y dices, Señor, yo estoy sin trabajo porque yo quiero ser fiel guardando el sábado que tu palabra me ha dicho. Pero todas las puertas se cierran. Y estás al borde de la desesperación. Y viene la pregunta, ¿y dónde está Dios? Porque Satanás trabaja de manera astuta. Nos coloca sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, Él mismo coloca en nuestra mente diciendo, ¿y dónde está? ¿Dónde están las promesas divinas? ¿Dónde está ese Dios que tanto ama? Hay un enemigo que intenta desfigurar el rostro de Jesús. Número 3. Ustedes saben que en el sufrimiento el ser humano puede demostrar la mayor prueba de su fidelidad a Dios. Tú sabes quién eres y a quién sirves, no cuando te va bien, sino cuando sufres. Job y su esposa pasaron por el mismo sufrimiento. Esta pareja perdieron a todos sus hijos en un solo día. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido a un hijo. Ustedes saben que cuando un padre pierde un hijo, eso no tiene nombre. Cuando un esposo pierde a la esposa, él queda viudo. Cuando un hijo pierde un padre, queda huérfano. Pero cuando un padre pierde un hijo, no tiene nombre. Es un dolor inexplicable. Ahora, Job y su esposa perdieron a todos sus hijos en un solo día. Perdió toda su riqueza, perdieron todos sus bienes, perdió la salud. Y miren una cosa, los dos pasaron por el mismo dolor. Pero Job dijo, bendito sea Dios. Y la esposa dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Quieres saber qué tipo de cristiano eres? Espera que venga el dolor. Espera que venga el sufrimiento. Espera que vengan las preguntas sin respuestas de la vida. Finalmente, hay muchas personas que si no fuese por el dolor, jamás se rendirían a Cristo. Hace algún tiempo yo estuve en un hospital visitando a una de las hermanas de mi iglesia. Y uno cuando va para visitar siempre tiene aquellos textos de promesas maravillosas de Dios, aquellas cosas lindas. Cuando yo llegué y me senté allí al lado de la camilla donde ella estaba muriendo, cáncer en 3er grado. Ella me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Me dice, pastor, usted sabe que es verdad que yo estoy sufriendo, porque usted no entiende, jamás va a entender el dolor que yo estoy sintiendo hoy. Pero tampoco usted va a entender cuán feliz estoy. Entonces, ¿cómo tú vas a estar feliz si te está doliendo? Y ella me dijo así, pastor, gloria a Dios por el cáncer. Y yo no entendía lo que estaba. Yo dije, esta perdió el conocimiento, está media loca. Gloria a Dios por el cáncer. ¿Cómo es que alguien va a agradecer a Dios por algo tan horrible en la vida? Y finalmente me dice así, pastor, si no fuera por el cáncer, yo jamás hubiese escuchado la voz de Dios. No todas las cosas malas que suceden en esta vida son maldición. A veces Dios las permite para acercarnos más a Él. Y yo tengo una quinta respuesta. Gracias al dolor, tú y yo queremos que Cristo vuelva rápido. ¿Tú te imaginas cómo sería este mundo si no hubiesen guerras, no hubiesen crímenes, no hubiese violencia? Todo sería maravilla, todos tienen trabajo, nadie sufre. ¿Quién quiere ir al cielo?
¿Para qué yo tengo que buscar a Dios? El mundo está bien, yo me quedo aquí. Yo no necesito de un mundo mejor, porque si en este mundo no hubiese sufrimiento, nadie anhelaría estar con Cristo por la eternidad. Sin embargo, hoy quiero finalizar hablando de aquel dolor que no tiene explicación. ¿Cuál es ese dolor que no tiene explicación? Aquellas cosas que tú jamás esperaste que sucedan en la vida y te sucedieron. ¿Sabes quién es el único que va a entender aquí? Aquel padre que violaron a su hija. Aquella madre que no tuvo tiempo para despedirse de su hijo porque un día falleció. Aquellas cosas que no tienen explicación. Es verdad que mientras estemos en este mundo todos vamos a sufrir. El asunto es cómo yo encaro el dolor. ¿Cómo yo paso por ese momento de sufrimiento? ¿Cómo? Sin embargo, hay tantas personas que tienen heridas tan profundas, tan abiertas en su vida, que aquí jamás van a tener una respuesta. Yo recibo todos los días casos tan extraños que yo me agarro la cabeza y digo, ¿y qué respuesta le voy a dar? ¿Qué explicación le voy a dar? Yo no sé qué decir. Y cuando yo voy a la Biblia, yo también encuentro que muchas veces Dios no habla. Mira que sus hijos están sufriendo y Él está en silencio. Cuando Jesús estaba allí comenzando su ministerio en Galilea, fueron los discípulos de Juan y le dice, mira, Juan está en la cárcel. Juan es aquel que había preparado el camino para que Jesús inicie su ministerio. Y ahí los discípulos de Juan le dicen, Él solo nos mandó a hacerte una pregunta. ¿Eres tú el que habías de venir? ¿Vale la pena sufrir? Y Jesús quedó en silencio. No dijo nada. Ni siquiera pasaron muchos días y Juan fue decapitado. Encuentro en la Biblia a 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Un día estaban frente a un rey loco, que este rey, para vanagloria suya, había levantado una estatua enorme para que todos le adoren. Estos 3 valientes se enfrentaron al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que jamás nos arrodillaremos delante de la estatua. Jamás. Es más, si Dios no nos libra, aún así seguiremos siendo fieles. Yo paré cuántas veces allí para pensar lo siguiente. ¿Por qué Dios permitió que los 3 fuesen echados al horno? Él pudo haber evitado o no pudo haber evitado eso. Claro. Él pudo haber mostrado su poder antes, ¿sí o no? Claro. A veces Dios permite que entres al horno sin explicaciones. Y allí en el horno mostró su poder. Encuentro 3 jóvenes liberados por Dios. Encuentro un Daniel que fue librado de la boca de los leones. Pero también encuentro otras personas en la Biblia que sufren y nunca encontraron una respuesta de Dios. Pablo, por ejemplo, dice, yo fui azotado, yo estuve en la cárcel y yo le pedí a Dios que quitara este aguijón de mi carne, y Dios me dijo, no lo voy a quitar porque mi poder en tu debilidad se perfecciona.
Queridos, todos nosotros mientras estemos en este mundo vamos a sufrir. El asunto es cómo reaccionamos cuando Dios está en silencio, cuando no hay respuesta para nuestra vida. Continuamos creyendo en Dios. ¿Y sabes cuál es la lección de este primer sermón? Imagínate un muchacho de 18 años, príncipe, todo le va bien en la vida. Tenía dinero, tenía un futuro promisorio y de un día para otro se convierte en un esclavo, Daniel. Y este esclavo, mientras caminaba los kilómetros descalzo desde Jerusalén hasta Babilonia, yo siempre pensé en lo siguiente: ¿por qué Daniel insistió en ser fiel aun cuando sabía o aun cuando estaba pasando por la mayor crisis de su vida? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es que Daniel sabía que ese dolor tendría que pasar. ¿Y cómo lo sabía Daniel? Porque Daniel estudiaba todas las profecías que ya mencionaban que su pueblo iba a ser cautivo por 70 años. Por eso que cuando llegó el momento de enfrentar el cautiverio, él lo hizo con fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque aquel que toma la palabra de Dios en su vida es fuerte en medio de la crisis. Aquel que toma en serio la palabra de Dios en su vida no se asusta como todos lo hacen. No están corriendo tras el sensacionalismo. No se alarman ante las noticias. Ellos esperan el momento y cuando pasan por el dolor, lo hacen bien. Por una sencilla razón.